Vamos a dar finalización de las jornadas con la última ponencia. Ya sabéis que lo último lo solemos dejar para el final, lo bueno para el final y lo último también. En este caso tenemos a Óscar Gutiérrez Blanco, que además de profesor de la Escuela Politécnica de Alcalá, investigador, además es uno de los premiados de la jornada de esta tarde que tenemos Impulso a las Telecomunicaciones. Por lo tanto, ha sido galardonado con el mejor proyecto y justamente está aquí hoy para contarnos pues, el objetivo y el background de todo este proyecto por el cual ha sido premiado. Pues nada más, Óscar, todo tuyo y luego la comida nos espera, o sea que cogerlo con gran. Hola, buenos días. Muchas gracias al colegio por invitarme. Como ha dicho Enrique, soy profesor de la Universidad de Alcalá, soy ingeniero de telecomunicaciones y mi especialidad es de radiocomunicaciones. Me dedicaba a radiocomunicaciones, comunicaciones entre antenas, etc. Y hace unos años, pues por mediación de una compañera conocí a un agricultor de aquí de Castilla-La Mancha, de Villanueva de los Infantes, no me acuerdo del pueblo, y vi que tenía un proyecto muy chulo que era pues algo muy parecido a los robots que habéis visto aquí, que están manejados con un Arduino, mucho más grande, del tamaño de un tractor. Imaginaros un robot, pero un tractor que conduce solo, que se guía solo, ¿de acuerdo? Lo mismo está controlado con unas placas de Arduino y él solo, dándole las dimensiones del terreno, pues recorre ese terreno y va sembrando de forma muy eficiente ese terreno, ¿vale? Va recolectando guiado por una serie de líneas. Claro, es algo más sofisticado que estos robots de aquí, porque necesita mucha precisión, necesita saber en todo momento dónde está, pero una precisión centimétrica, ¿vale? Algo que no nos dan los GPS. Un GPS de un coche, de un móvil, pues nos puede dar errores de 1 metro, ¿vale? Como veremos un poco más adelante en la presentación, un error de 1 metro para un tractor guiado es mucho. Si tiene que guiar una línea, de pronto puede dar bandazos y en lugar de ayudarnos a recolectar, nos está destrozando y no nos ayuda en nada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, necesitamos precisiones de centímetros, precisiones centimétricas, de 1 centímetro, 3, 5, ¿de acuerdo? Por lo tanto, necesitamos una comunicación muy precisa y corregir esa señal GPS, ¿de acuerdo? Para darnos esa precisión. Bueno, me voy adelantando un poco a lo que voy a comentar ahora. Mi intención es deciros, la agricultura, ¿vale? Que parece que es algo que no tiene que ver con la tecnología, las comunicaciones, todo lo que hemos visto aquí, ¿vale? Que es algo, un proceso más manual, pues realmente se le puede aplicar todas estas tecnologías que estamos viendo aquí, comunicaciones, geocalización por GPS, electrónica, comunicaciones, incluso, aunque no lo he puesto en la presentación, ciberseguridad, porque siempre que tenemos comunicaciones y como veremos, tenemos datos que enviar a la red, pues necesitamos seguridad. Hay pues incluso inteligencia artificial aplicada a la agricultura de precisión, machine learning, ¿de acuerdo? Todo esto, todas estas tecnologías englobadas es lo que se conoce como agricultura de precisión. ¿De acuerdo? ¿Y qué es la agricultura de precisión? Vale, la agricultura de precisión son todas las tecnologías que os he comentado aplicadas al mundo agrario, ¿de acuerdo? Para que la producción sea lo más eficiente posible, lo más eficiente, incluso ecológicamente, lo más sostenible posible. ¿Por qué? Porque como la palabra precisión indica, vamos a ser muy precisos. Si tenemos un cultivo muy grande,
podremos saber en todo momento, incluso en tiempo real, el estado de nuestros cultivos, dónde necesitamos o en qué parte de los cultivos necesitamos regar o no regar, dónde echar fertilizantes, ¿vale? Dónde incluso echar herbicidas porque tenemos malas hierbas. Seremos capaces de detectar mediante visión artificial dónde están las malas hierbas y únicamente pulverizar y echar herbicidas a esas partes donde están. El terreno, la parte del terreno que tenga más sequía, que necesite más riego, pues ahí iremos y actuaremos a esas partes que necesitan. Como veis, hay mucho campo de trabajo en lo que es la agricultura de precisión, incluso de investigación, aunque ahora en España se está empezando a implantar, pues el agricultor que os comenté antes, que se ha montado él su propio vehículo autoguiado, no está tan implantado como está en otros países, como pueda ser pues, Estados Unidos o Australia, o incluso países de grandes extensiones de cultivo de soja, pues como pueda ser Brasil. Pero yo creo que es el futuro de la agricultura y poco a poco las nuevas generaciones de agricultores que están más habituadas a utilizar pues, la tablet, el teléfono móvil y todas las tecnologías, irán implantando estas tecnologías en sus cultivos, haciendo de esta manera más eficientes toda la plantación, todos los cultivos. Bueno, como he dicho anteriormente, ¿cuáles son los objetivos fundamentales de implantar la agricultura de precisión? Pues que nuestro cultivo sea, el cultivo del agricultor, sea más competitivo con otros. ¿Por qué? Porque si vamos a utilizar nuevas tecnologías para nuestros cultivos, estos van a ser más eficientes. ¿De acuerdo? Vamos a incrementar la productividad. ¿De acuerdo? Vamos a ser más ecológicos, ¿vale? Porque vamos a necesitar menos agua, vamos a ahorrar recursos, tanto de gasolina, pues el vehículo autoguiado, ¿cuál es el objetivo de que un tractor conduzca solo si el agricultor puede conducir? Pues que va a ahorrar gasolina porque el trayecto que va a hacer va a ser menor. Va a ahorrar pues semillas porque va a plantar justo lo que necesita donde necesita. Va a ahorrar fertilizantes porque si está fertilizando el campo va a ser preciso y echar más el fertilizante allí donde lo necesite, va a echar más donde más lo necesite, menos donde menos lo necesite. Todos estos objetivos se consiguen aplicando todas estas tecnologías y, bueno, pues mi idea hoy es un poco comentaros a grandes rasgos todas las tecnologías que se utilizan en lo que llamamos agricultura de precisión, ¿vale? Haremos un breve repaso de cada una de ellas, pues los sistemas GIS o sistemas de información geográfica. GIS es por las siglas en inglés, Geographic System Information. Vamos a ver los sistemas de autoguiado y de posicionamiento precisa que os hablaba antes, que en lugar de obtener precisión de 1 metro o 2 metros, como podemos tener el GPS del coche, pues podemos tener precisión centimétrica, para que el guiado sea lo más preciso posible. Vamos a ver el uso de drones. Veremos también que los drones lo podemos guiar por el mismo sistema que guiamos los vehículos agrícolas. Redes de sensores. Os comento un poco qué son redes de sensores. En nuestros cultivos podemos poner sensores. Sensores de humedad, sensores de temperatura, podemos poner sensores en las hojas si tenemos vides, incluso no en todas las vides, pero en varias vides seleccionadas, podemos poner en las hojas sensores de humedad para poder monitorizar la humedad de nuestros cultivos, ¿vale? Todos esos
todos esos sensores son dispositivos IoT, volvemos a hablar otra vez del IoT, que van a estar interconectados entre sí y van a mandar la información a la nube. Y yo voy a tener información en tiempo real, información de históricos, de todos esos datos que necesita mi cultivo. ¿De acuerdo? Incluso al final hablaremos de inteligencia artificial. Hoy en día ya está en las noticias, estamos hartos de oír hablar de inteligencia artificial, se aplica a todos los aspectos de la vida prácticamente. Pues la agricultura no va a ser una excepción. Fijaros que con la agricultura de precisión vamos a tener infinidad de datos que vamos a recolectar. Mi vehículo autoguiado va a recolectar datos, tenemos información de satélites, no solamente del GPS, os hablaré un poco de un satélite lanzado por la NASA, los Landsat, que llaman por el Landsat 9 y permite tener información geolocalizada de temperatura, de humedad, de plantaciones, etcétera, etcétera. Pues con todos esos datos podemos aplicar las técnicas de inteligencia artificial y machine learning, ¿vale? La inteligencia artificial, pues la visión artificial que comentaba José Manuel, pues para reconocimiento facial, pues igual que podemos reconocer una cara, podemos reconocer un tipo de planta, podemos reconocer dónde tenemos las malas hierbas. Imaginaros un dron que tiene una cámara y va siendo guiado por el cultivo y va grabando todo el cultivo. Yo tengo toda la información grabada en imagen de todo ese cultivo. Con inteligencia artificial puedo detectar, por ejemplo, pues eso, dónde están las malas hierbas. Y si yo las tengo detectadas y las tengo geolocalizadas, pues luego puedo pasar con ese mismo dron o con otro vehículo y echar herbicida en esas partes donde tengo las malas hierbas. ¿De acuerdo? Bueno, hablemos un poco de los sistemas GIS, los sistemas de geolocalización. Al final son sistemas que obtienen datos de varias fuentes, principalmente satelitales, pues obtienen datos de satélites GPS, de otro tipo de satélites, que decía, como el Landsat, que tiene una serie de bandas de infrarrojos que permite obtener varios datos de la Tierra. Y los tenemos geolocalizados con su posición, con su latitud y su longitud. Con todos esos datos, incluso con los vehículos que van sobre tierra, puedo obtener datos. Pues todos esos datos puedo tener una aplicación, crear aplicaciones donde el agricultor con su tablet pueda tener información del terreno, información gráfica que viendo su terreno con los colores le dice pues cómo está el estado de sus cultivos. No solamente el estado de los cultivos en temas de temperatura, humedad, crecimiento de las plantaciones, sino también podemos tener históricos. Se pueden tener históricos a tiempo pasado. ¿Para qué nos sirve eso? Podemos hacer predicciones. Si tenemos el histórico de humedad de la tierra, pues con todos esos datos, utilizando técnicas estadísticas o técnicas de machine learning, ver en un futuro unas predicciones de cómo va a ir o cómo va a crecer mi terreno, mi cultivo en futuro. ¿De acuerdo? Pues esa foto que veis ahí es la foto del agricultor del futuro. El agricultor del futuro va a ir con su tablet y va a ver en tiempo real y monitorizando cómo está, cuál es el estado de sus cultivos y va a ver todos los datos históricos, va a ver las predicciones. Hablaba antes de un satélite, una serie de satélites lanzados por la NASA, que es el Landsat, que me permite tener información geográfica de
un terreno, de cualquier parte del terreno. Toda esta información, este satélite lo sube, está disponible en Internet. Se puede bajar, cualquiera se puede conectar y bajarse todas las bandas de infrarrojo que ha detectado este satélite. ¿Y qué nos puede mostrar? Bueno, no sé si se ve bien en la imagen, pero ahí veríamos el verde oscuro es bosque. Hay un verde más claro que serían las plantaciones sanas. Podemos ver también campos recién cosechados o plantas insalubres en otro color. Toda esta información nos lo da ese satélite que recorre al final ese conjunto de satélites recorren toda la Tierra y hay información de de cualquier parte del planeta. Nosotros, como comentaba antes, toda esa información está disponible, podemos ir, bajarlo y con una aplicación, con aplicaciones que ya existen o aplicaciones que podemos nosotros desarrollar, representar toda esa información. ¿De acuerdo? Bueno, aquí hablo un poco de otras herramientas GIS que existen en el mercado, incluso online. La foto de la izquierda es una prueba que hice yo de una aplicación GIS que tiene una demostración gratuita, que entras a esa aplicación, le das el terreno y te da información de ese terreno. No solamente la información de cómo está el terreno, sino de históricos, de cuánto ha llovido, no ha llovido, cuándo se ha cosechado, no se ha cosechado, etc. Bueno, vamos ahora a otra tecnología que es la que hablaba al principio, la que me introdujo a mí un poco en el mundo de la agricultura de precisión, que es el vehículo autoguiado. Primero, ¿por qué tener el vehículo autoguiado si uno se puede subir al tractor y guiarlo él solo? Porque es más eficiente, ¿de acuerdo? Es más eficiente porque se guía con mucha precisión. Como decía antes, va a ir al centímetro. Nosotros le vamos a dar un camino que va a seguir y el tractor, el vehículo agrícola, va a seguir este camino sin desviarse apenas un centímetro. ¿Vale? Va a seguir la línea prácticamente recta. Con lo cual, esto nos permite ahorrar en combustible, ahorrar en semillas, en fungicidas, en lo que utilice ese vehículo agrícola. Como comentaba antes, la precisión están guiados por GPS. ¿Vale? Veremos un poco el sistema. En todo momento y en tiempo real tiene la posición y sobre un mapa que le hemos dado nosotros sigue esa posición. Pero claro, un error de 1 metro no nos sirve para esta aplicación. Lo que decía antes, si tenemos un error de un metro, el vehículo va a ir dando bandazos. Necesito precisiones muy finas. ¿Cómo se hace esto? Con una corrección diferencial que se llama RTK, ¿vale? Real Time Kinematic en inglés, que nos va a dar otra estación base, o sea, vamos a tener la estación que recibe el GPS en el tractor y una estación base que va a estar recibiendo también de la misma red de satélites. Bueno, ahí muestro un poco, primero, cómo sería la aplicación antes de que el vehículo inicie su recorrido por el cultivo, ¿de acuerdo? Lo que le damos en la imagen de arriba a la izquierda tendríamos un terreno, nuestra aplicación de autoguiado le da delimitar las dimensiones de ese terreno y luego establece un camino que va a seguir el tractor. Básicamente va a recorrer por una línea recta. Cuando llega al final del terreno, da la vuelta, sigue por otra línea, ¿vale? Recorre unas líneas a la ida y otras a la vuelta de forma que cubra todo el terreno, ¿vale? Si tiene que cosechar, va a cosechar todo el terreno optimizando el recorrido que realiza ese vehículo. Vale, y ahora, ¿cómo funciona?
ese tractor autoguiado? Bueno, primero tiene un receptor GPS que recibe la señal del GPS y me da latitud y longitud, posición exacta donde estoy. Pero como decía antes, pues debido a varios factores meteorológicos, de vegetación, etcétera, etcétera, va a haber un error. Yo quiero que ese error se minimice, sea lo mínimo posible. Entonces necesito una corrección. ¿Dónde tengo esa corrección? Tengo estaciones terrestres. Tengo dos posibilidades que vamos a ver aquí. Una es, el Instituto Geográfico Nacional tiene repartido a lo largo de todo el estado una serie de estaciones precisamente geolocalizadas, que saben dónde están, que reciben la misma señal de los satélites que está recibiendo el tractor. ¿De acuerdo? Esa estación base de referencia manda la señal al tractor y se hace la corrección. Mediante unos cálculos, esa corrección es muy rápida porque tiene que ser en tiempo real. La está recibiendo el tractor mientras está avanzando por el campo. ¿De acuerdo? Vale, existen dos maneras de hacer esa corrección. Mediante las estaciones ya, por ejemplo, del Instituto Geográfico Nacional, que nos mandan su señal, o mediante una estación base propia. Veremos un poco las dos, ¿de acuerdo? Cuando cogemos una de una estación base existente, a lo mejor la tenemos muy lejos, la tenemos a 100 kilómetros. ¿Cómo recibimos o cómo cogemos esa señal de corrección? A través de Internet. Hay un servidor donde se van subiendo las correcciones y el agricultor con su tablet se conecta, tiene un programa cliente que se conecta al servidor, se baja la corrección, coge su señal de GPS, hace los cálculos necesarios y le da esa posición que, como decía antes, es de centímetros, 1 centímetro, 2 centímetros, ¿vale? Errores máximos hemos llegado a observar de 5 centímetros, que es suficiente para este tipo de aplicación. Otra opción es montarnos nosotros nuestra estación base. Pues estas estaciones base tienen un alcance de unos 10 kilómetros, pues lo podríamos montar cerca de nuestra plantación donde vaya a estar el tractor. Tiene que estar geolocalizada también y va a recibir y va a estar quieta. Va a hacer lo mismo, pero en lugar de recibir la señal de corrección a través de Internet, pues la va a recibir directamente de esa estación de referencia. ¿Cuáles son las ventajas de una y otra? Bueno, pues una ya la tenemos montada, ya nos la ofrece el Instituto Geográfico Nacional, únicamente pues nos tenemos que registrar, acceder a ella y la cogemos y hacemos la corrección. ¿Qué pasa? Que tenemos que estar conectados a Internet. A lo mejor nuestra plantación no tiene buena cobertura, entonces la corrección no va a ser buena. Solución, pues en ese caso podemos montar nosotros nuestra estación base, nuestra estación de referencia, que va a enviarnos nuestra corrección, nuestra señal de corrección. ¿Vale? Bueno, ahí tenemos en un mapa todas las estaciones de referencia que existen en España. Lo usual es conectarse a la más cercana, ¿vale? Bueno, no sé si os fijáis, pero mirad los puntos verdes, que hay muchos por el norte y por esta zona no hay tantos, ¿vale? Un objetivo sería desarrollar más estaciones base, más estaciones de referencia. Se llaman estaciones CORS, Continuous Operating Referencing Stations, ¿vale? Para tener, si esto se implanta a gran escala, vamos a necesitar más estaciones de referencia, ¿vale? Pueden acceder varios vehículos a la vez. Ahora mismo pues no hay tanta demanda, pero en un futuro a lo mejor son muchos los que van a acceder a esas estaciones. Una estación puede dar acceso pues sobre 100, más o menos sin ningún problema y en tiempo real, sobre 100 sistemas de guiado,
¿vale? Y estoy hablando de sistemas de guiado de vehículos agrícolas, pero este mismo sistema, como veremos, se puede aplicar a los drones, ¿vale? Podemos tener drones controlando nuestros cultivos que también van a estar guiados por este sistema de guiado, exactamente igual que lo hace un vehículo agrícola. Bueno, vamos a ver un poco por encima el hardware de autocorrección. Hablaba antes el compañero de los robots de la placa Arduino, pues también hay placas de esta empresa que se dedican a las correcciones RTK. ArduSimple son placas que nos dan la corrección RTK, ¿de acuerdo? Podemos utilizar una solución de una placa y obtener la señal de corrección pues, a través de la nube por un teléfono móvil o una tablet, o si nos montamos nuestra propia estación base, dos placas. Una va a estar en lo que se llama el rover, el tractor o puede ser el dron también, y otra estará montada en la estación de referencia. Ambas se tienen que comunicar, por lo tanto hay unos bloques de comunicación entre ellos, llegan a un alcance de unos 10 kilómetros, algunas incluso podrían llegar hasta 20 dependiendo de las antenas que pongamos para comunicarse. Otra tecnología utilizada son los drones. ¿Vale? Los drones, hay bastantes empresas ahora que se dedican a construir y comercializar drones para agricultura. Tienen aplicaciones de control de nuestras plantaciones, es decir, unos drones que tienen una cámara y van a estar grabando las plantaciones. Llevan un sistema de autoguiado también muy parecido al que tienen los vehículos agrícolas, también por corrección RTK, pero también pueden realizar otras operaciones. Pueden regar, pueden fumigar, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Lo que comentaba antes, si yo tengo un dron guiado, geolocalizado en todo momento, y tengo, por ejemplo, información por lo que teníamos antes, de los sistemas GIS de geolocalización. Yo sé, por esos sistemas GIS, porque he hecho antes pasadas con el dron, dónde tengo en necesidad de más riego, porque hay menos humedad, entonces tengo que regar más ahí. O donde necesito echar más fertilizante, o donde echar cualquier producto químico para mi plantación. Pues esto lo voy a hacer precisamente porque yo tengo conocimiento, el agricultor va a tener conocimiento de su terreno prácticamente centímetro a centímetro, prácticamente planta a planta. ¿De acuerdo? Vale, esto es lo que comentaba antes, que todo lo puede hacer un dron. Una aplicación, esto es de un trabajo fin de máster que llevó el profesor Pulido, realizado en una plantación en Brasil, donde con drones sacaba imágenes de un cultivo cuyo mapa tenéis a la derecha. Y entonces el objetivo de este trabajo era detectar dónde había malezas que yo debía quitar y echar herbicidas para matar esas plantas. ¿Vale? En este proyecto la detección de las malas hierbas la realizaba un experto, pues viendo las imágenes, decía aquí, marcaban y luego se marcaba sobre el mapa, de manera que en azul oscuro están las zonas donde tengo que echar ese producto químico. Ahora cojo el dron y el dron, como sabe, tiene las posiciones donde tiene que echar ese producto químico, pues va directamente ahí. ¿Vale? No echa donde no lo necesita y lo va a echar donde sí lo necesita. ¿De acuerdo? Eso que aquí en este trabajo se ha hecho de forma visual viendo ese mapa,
pues se puede hacer mediante visión artificial. Todas las técnicas de redes neuronales, de reconocimientos, pues lo mismo que aplicamos a reconocer la cara de una persona, pues lo podemos aplicar a reconocer ciertas plantas o ciertos cultivos o ciertas malas hierbas que tenemos que quitar. ¿De acuerdo? De forma que todo este proceso puede ser automatizado. Tenemos el dron que capta las imágenes, las sube, tengo una inteligencia artificial que con visión artificial me detecta dónde tengo la maleza, y luego con ese mismo dron, a partir de ese mapa, voy y echo el herbicida en las zonas donde me ha predicho la inteligencia artificial. No. Para ir acabando ya un poco la presentación, vamos a ir con las redes os voy a comentar un poco brevemente las redes de sensores, qué son las redes de sensores y cómo nos ayudan a la agricultura. Las redes de sensores son unos dispositivos IoT controladas por una placa electrónica, un sensor, y todas esas placas, todos esos sensores construyen una red, de forma que se comunican entre ellos. Lo que ha recolectado cada sensor, pues la humedad de una hoja, la temperatura de la tierra, la humedad de la tierra en un punto determinado. Todos esos valores son recolectados y mediante un protocolo de comunicación, hay varios protocolos, los más importantes son el Zigbee y el LoRa también, se comunican, pasa toda la información por todos los sensores y al final hay un servidor que sube toda esa información a la red. De forma que yo pueda tener una aplicación donde tenga toda esa información. ¿Vale? Una aplicación pues, como la que hemos visto aquí, donde tenga mi mapa de mi cultivo y yo vea toda la información que ha recogido los sensores de temperatura, etcétera, etcétera. Incluso utilizar esa información en los sistemas GIS que os mostré al principio. La idea está, pues yo pongo los sensores en aquellas partes donde el agricultor cree que lo necesita, sensores que tendremos en la tierra, en las hojas, en las plantaciones, en los árboles, etcétera. Y toda esa información al final, a través de un servidor, lo vamos a tener en Internet y lo podremos ver en nuestra aplicación. En la aplicación lo podrá ver el agricultor en su tablet, en su tableta. ¿De acuerdo? Bueno, pues los sensores, acciones que realizan. Análisis, ¿vale? Analizamos las medidas que hemos tomado para saber cuál es el estado de mi cultivo. Con esos datos podemos hacer predicciones, podemos realizar acciones correctoras, pues un poco lo que os contaba antes de echar los herbicidas en aquellas partes donde necesito el fertilizante, donde necesito regar en aquellas partes donde hay menos humedad, etcétera, etcétera. Bueno, vamos un poco a la parte hardware, a la parte de cacharreo de esta parte, ¿vale? Eso es lo que iría donde iría el sensor, es lo que se llama MOTA y es lo que controla todo el protocolo de comunicaciones. Ese cacharrito, esa placa, que es pues del tamaño de una placa de Arduino, incluso más pequeñitas, que tienen bajo consumo, van a estar en el terreno, sobre el terreno, por lo tanto, no vamos a tener acceso a la red eléctrica. ¿Cómo lo vamos a alimentar? Con una batería. Necesita mucha vida de uso, por tanto, van a ser elementos que consumen muy poco. Contra más poco consuman, mejor. ¿Vale? Una antenita para que se comunique con el resto de sensores y toda la información se vaya distribuyendo por la red hasta llegar al final. Y luego, los sensores. Sobre esa placa irían los diferentes sensores. Hay dibujados unos pocos, ahora os mostraré un poco por encima diferentes tipos de sensores. Hay sensores de humedad y temperatura, como el que tenéis arriba a la izquierda. ¿Vale? Temperatura y humedad
del ambiente. Hay sensores de humedad de la tierra. Ese sensor se introduce en la tierra a diferentes profundidades. Pero a lo mejor el agricultor necesita saber en qué capas, por ejemplo, en un árbol, voy a necesitar diferentes profundidades donde va a estar mi sensor para obtener diferentes informaciones de esa humedad. El de abajo a la izquierda es un sensor de humedad de la hoja. Y en una plantación lo ponemos en la hoja. Por ejemplo, en ciertas vides o en árboles nos interesa saber si está bien regado o no, si tiene la suficiente humedad. Pues ponemos ese sensor que nos va a dar esa información. Bueno, ya había puesto un poco temas técnicos de los sensores, esto me lo voy a saltar, pero la idea es ver que en función, que lo que hacen estos sensores es, al final, pasar de un dato como es humedad a datos de voltaje, a datos concretos que yo voy a tener que leer. Vale, bueno, voy a pasar esto y no quería despedirme sin hablar un poco de lo que comentaba antes, porque toda esta tecnología ya está ahora disponible, ya se utiliza en mayor o menor medida, pero ¿cuál sería el futuro? Yo creo que el futuro en la inteligencia artificial está en coger toda esta información que nos dan todos estos dispositivos, tanto los sensores como los datos de los satélites, como los datos que han recolectado los drones, tener todos estos datos, recolectarlos y cuando tengo muchos datos, ¿qué puedo hacer? Big Data e inteligencia artificial. Puedo hacer predicciones a futuro. Puedo saber o puedo predecir cómo va a ir mi cultivo en el futuro. Aquí he puesto al final un poco algún ejemplo de algunos pequeños ejemplillos, pero se nos pueden ocurrir miles de ellos. Por ejemplo, utilizar Machine Learning para, con los valores de humedad que yo he ido recolectando a lo largo del tiempo, hacerme un plan de irrigación. ¿De acuerdo? Puedo, en un invernadero que tengo una serie de sensores de humedad, de temperatura, etcétera, etcétera, optimizar las condiciones de ese invernadero. ¿De acuerdo? Visión artificial, lo que comentaba antes. Si yo tengo un dron que me capta imágenes, puedo con visión artificial, pues clasificar mis plantaciones, ver malas hierbas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y un largo etcétera de aplicaciones que ahora mismo se están investigando de inteligencia artificial aplicada a lo que es la agricultura de precisión. Vale, pues muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta. Yo quería comentarle Sí. el tema de la tecnología por drones, sanitarios y demás. Primero tengo entendido que aquí en España no está permitida esa labor, o sea, lo que es la labor de que un propio dron pueda atomizar una parte. Muchas gracias. Sí. Nada, quería comentar en cuanto a la temática de los drones en España. ¿Cómo está la legislación para poder realizar tratamientos fitosanitarios con...? Pues si te soy sincero en esa parte, no sé cómo, pues en mi parte de investigación era más el tema del vehículo autoguiado. Entonces, si hay legislación o no en ese aspecto, Es algo que... Vale. O sea, nosotros hicimos unas jornadas también de este ámbito y vino un experto en drones de la Escuela de Cuatro Vientos y nos dijo que, bueno, que en principio los drones hay un peso a partir del cual se necesita un permiso especial y demás, pero en principio si no está sobrevolando por encima de personas o de zonas pobladas, en principio sí que se pueden utilizar. O sea, en teoría en estos casos son drones muy pesados, entonces hay que tener un cierto permiso, pero sí que se pueden utilizar porque son zonas donde no hay riesgos en teoría para la población.